Hola, muy buen día, estimado docente y compañero. Nosotros somos el grupo 6, conformado por Héctor Fabiana Maya Aya, Juliana Ibáñez Zárate, quien les habla, y Daniela Páez Trujillo. Nosotros estamos explicando en este video la parte C de la guía 2, que se titula Gestión de la Distribución Física Internacional. A continuación, vamos a ver el desarrollo de las tres partes. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los Incoterms 2020, que son los términos internacionales de comercialización utilizados en el comercio exterior para definir con claridad las responsabilidades, los costos y los riesgos que existen entre vendedor y comprador durante una operación o una transacción internacional. Estos términos son publicados por la Cámara de Comercio Internacional, conocida como la CCI, y su principal objetivo es evitar confusiones sobre quién se encarga de pagar el transporte, el seguro, los impuestos y en qué punto se transfiere el riesgo o la responsabilidad de la mercancía. Los Incoterms se dividen según el modo de transporte que se utilice y el punto donde cambia la responsabilidad de un vendedor a un comprador. En la versión de 2020, que es la que estamos analizando, se agrupan en cuatro categorías principales. Categoría E, F, C y D. El grupo E, salida, implica el término export. El término export es entrega en fábrica, aplica a todos los modos de transporte y en este el vendedor tiene una mínima responsabilidad, ya que únicamente debe poner la mercancía a disposición del comprador en su puerta. Desde ese punto, el comprador debe asumir todos los costos y los riesgos del transporte en el tema de exportación y de importación. Este término refleja una venta donde el comprador controla todo el proceso logístico. A continuación encontramos el grupo F, transporte principal no pagado. En este grupo, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador, pero no paga el transporte internacional. Empecemos. El FCA, Free Carrier o libre transportista, aplica absolutamente a todos los modos de transporte. En este, el vendedor entrega la mercancía al transportista que es designado y realiza un despacho de exportación. A partir de allí, el comprador asume absolutamente todos los riesgos y los costos. El término FAS o Free Alongside Ship, libre al costado del buque, aplica solamente para un transporte marítimo. El vendedor debe colocar la mercancía al costado del buque en el puerto de carga. De en adelante, el comprador asume todos los riesgos y los costos de la mercancía que está junto al barco. En el término FOB o Free on Board o libre a bordo, también es un término que aplica marítimo y en este el vendedor carga la mercancía a bordo del buque y despacha la exportación. El riesgo pasa al comprador una vez la carga ya está a bordo. Ahora vamos a analizar el grupo C. El grupo C es el transporte principal pagado. Entonces, aquí el vendedor paga el transporte internacional, pero el riesgo lo transfiere al comprador en el punto de salida o en el punto de embarque de la casa. Es decir, vamos a ver el término CFR, Cost and Free o costo y flete. En este término se aplica para un modo marítimo. El vendedor paga el transporte hasta el puerto de destino y el comprador asume el riesgo desde que la carga se ha embarcado. El CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete, es también de vía marítima. El vendedor paga el transporte y el seguro hasta el destino, pero el riesgo sigue pasando al comprador desde el momento del embarque. La diferencia entre el CFR y el CIF que estamos analizando es únicamente la obligación del seguro. Ahora tenemos el término CPT. El CPT o Carriage Pay To, transporte pagado hasta, aplica absolutamente a todos los modos también. El vendedor paga el transporte principal hasta un destino que se acuerda. Y en el comprador asume el riesgo desde que la mercancía se entrega al transportista. En el término CIP o Carriage and Insurance Paid To, que es transporte y seguro pagados hasta, también es un multimodal donde el vendedor paga el transporte y el seguro está al destino acordado y el comprador asume el riesgo desde la entrega el primer día al primer transportista. Finalmente tenemos el grupo D, que es el grupo de llegada. En este grupo, el vendedor asume la mayor responsabilidad entregando la mercancía en el destino, o en el país de destino más bien. El término DAP, que es Delivered at Place, entregado en lugar, aplica a todos los modos. El vendedor entrega la mercancía lista para descargar en el destino y el comprador se encarga de descargar y los trámites de la importación.
En el término DPU, que es Delivered at Place Unload, que es entregado en lugar descargado, aplica también a todos los modos. En este caso, el vendedor entrega la mercancía descargada en un lugar convenido y el comprador paga los impuestos y realiza los trámites de importación. Finalmente tenemos el término DDP. El DDP es Delivered Duty Paid, que es entregado con derechos pagados. Este término aplica para todos los modos. En este el vendedor asume absolutamente todos los costos, los riesgos y las responsabilidades, además del pago de los impuestos de la importación. Y el comprador únicamente recibe la mercancía en el lugar pactado. Entonces, en resumen, los Incoterms son una herramienta clave en el comercio internacional que establecen reglas claras y también de forma universal. Permiten definir con precisión quién paga qué cosa, quién asume el riesgo y hasta dónde llega la responsabilidad de cada ente. Bueno, buena tarde. Continuando pues con la exposición de los términos y content. A continuación se presentará un comparativo entre las versiones que han existido de los ICORTES 2000, 2010 y 2020, en las cuales pues se ha visto o se ha visto un reflejado una evolución del comercio internacional de acuerdo a la necesidad de adaptarse a los cambios de la logística y el transporte global. Como se puede observar, en el 2000 se contaban con alrededor de 13 reglas organizadas bajo el esquema tradicional en varios términos, D como DQI, IQI, DIS, DFA y DDU. Estas reglas estaban orientadas más a un comercio convencional previo a la expansión del transporte multimodal y la digitalización documental. Con la versión 2010, la Cámara de Comercio Internacional redujo estas reglas a 11, buscando simplificar la modernización la simplificación y la modernización de la estructura. Se eliminaron varios términos redundantes, incorporando los nuevos como DTA y DPA, aplicables para cualquier modo de transporte. Esta actualización fue una respuesta a la creciente necesidad de flexibilidad y la generalización del uso de los contenedores. Finalmente, con los Incoterms del 2020 se mantuvieron las mismas 11 reglas, pero se introdujeron a este proceso ajustes claves como el nombre de DAPT y DPU, Delivery on Place Unloaded, lo cual llegó o contuvo una mayor claridad en la asignación de costos y responsabilidades y la actualización de la cobertura de seguro. También la incorporación de prácticas modernas como el uso de documentación electrónica y las nuevas exigencias con respecto a la seguridad y la sostenibilidad del transporte de mercancía. Finalmente, pues en resumen, cada versión ha buscado mejorar la eficiencia y la transparencia y la adaptabilidad de las operaciones logísticas internacionales con el fin de garantizar siempre los acuerdos comerciales que reflejen las realidades del comercio que en este momento o en cada punto se, se esté utilizando. Bueno, para la clasificación de costos en la distribución física internacional tenemos tres etapas. En la primera tenemos el país exportador, en donde los costos directos son embalaje, etiquetado, manipulación de carga inicial, transporte interno hasta el punto de entrega, trámites, taxes en exportación e inspecciones previas. Como costos indirectos tenemos todo el tema de almacenamiento previo, certificaciones y gestión documental, overheads logísticos, costos de seguridad, TI y monitoreo. Acá quien suele asumir este gasto usualmente es el vendedor según el convenio que se tenga o la negociación. Como segunda etapa tenemos el tránsito internacional. Acá en costos directos tenemos el flete internacional, los recargos, los seguros de transporte, los gastos de puerto o aeropuerto, dependiendo la consolidación y desconsolidación de la carga.
En costos indirectos tenemos demoras y sobreestadías, las detenciones que pueden hacer en los puertos, los riesgos cambiarios, la comunicación y seguimiento que se tenga y los costos por desvíos. Acá quien asume esto, el vendedor claramente paga el flete y sus seguros, aunque el riesgo también puede trasladarse al origen. Y por último tenemos el país importador. En costos directos tenemos todo el tema de transporte interno, despacho de importación, aranceles, IVA y taxes dependiendo de el país en el que se encuentre y al que llegue la mercancía. También tenemos inspecciones y entregas final al consignee. En costos indirectos tenemos todo el almacenaje en destino, costos de espera, desconsolidación de la carga, cumplimientos regulatorios, inspecciones extraordinarias y costos financieros. ¿Quién asume esto? Usualmente el comprador. En DDP el vendedor asume el despacho e impuestos y en DPU el vendedor asume la descarga.